Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar un nuevo live, vamos a empezar una nueva entrevista y hoy lo vamos a tener a Man Taller, así que ahora mismo lo voy a invitar, ahí va, ahí va la solicitud para transmitir juntos y hoy será, hola, Hola, ¿cómo ¿cómo estás? estás? Bien, Bien, ¿y tú? Nicolás. Bien, Maximilian, perdón. Sí, ¿cómo estás? Maximilian, ¿cómo era tu apellido? Me dijiste era vodka, pero con N, Notka. No, no vodka. Como decir no vodka. Ah, not vodka. Ah, Sí, sí. perfecto. Muy bien, ¿de qué origen es not vodka? Polaco. Bien, ¿y cómo llega un Sí, sí. polaco nacer en Venezuela, estudiar en Chile y vivir en México? Eh, No, mi abuelo era el polaco, no yo. Mi abuelo, bueno, después de la guerra, la Segunda Guerra, se va a Venezuela ¿A Caracas? y no, a Maracaibo, que es una Ah, ciudad bien. costera que está muy cerca de Sí. Colombia, y de ahí pues se casa con mi abuela que venía de Viena, o sea, austríaca. Bien. Y bueno, y nace mi papá. Y ahí ya. Perfecto. En Lo demás es, Maracaibo. sí, sí, lo demás es historia. ¿Y vos sos de Maracaibo también o sos de Caracas? No, de Maracaibo, a pesar de que Bien. bueno, viví en Caracas un rato, pero sí de Maracaibo. Estudié en Maracaibo, nací ahí, viví ahí, todo ahí. Ah, estudiaste arquitectura en Maracaibo. Sí, sí. ¿Y por qué estudiaste arquitectura? ¿Por qué tu papá era arquitecto? No, mi papá era comunicador social, no tenía nada que ver con la arquitectura, pero no sé, creo que al final estaba como inclinado a estas cosas. Y se me dio la chance y ahí está, ¿no? Ya Y se de, fue y, a, y de ahí fuiste a estudiar ¿qué hiciste? Un posgrado en Chile, en la sí, Católica, ¿no? en la Católica, sí, estuve, bueno, me titulé de arquitecto en el 2009 y de ahí me fui a Santiago al año siguiente. ¿Y por qué? Este, bueno, tenía como algunas referencias, amigos que habían estado por ahí. En ese momento el director de la Católica era Pepe Rosas, que era venezolano. O sea, había como Ah, un vínculo ahí más o menos. Aparte, bueno, fue de las únicas escuelas que me dio una beca, entonces al final también eso tenía como un peso. Eh, pero fue medio convulso porque el año en que me voy, cuando yo iba volando a Santiago, es el terremoto en el 2010. ah, Eh, y me desvían en el avión, me desvían y me mandan a Buenos Aires, estoy en Buenos Aires como 12 días, porque el ¿en aeropuerto de serio? Santiago, sí, sí, el aeropuerto de Santiago no tenía posibilidad de recibir vuelo. Mirá Y vos. pues no había forma de volar. Entonces ahí estuve como, no, como 10 días, de ahí me movieron a Mendoza ¿Sí? y de Mendoza pasé por la cordillera a Chile. No, fue un ¿Caminando? no, en un autobús, pero fue Y un desastre. contame, ¿y cómo fueron eso? Bueno, vos estás tipo de viaje a Santiago con, no sé, con reservas, con todo eso me imagino, Sí, sí, y de golpe el avión hace baja y va a un país desconocido, a una ciudad desconocida. sí. ¿Y qué onda? Llegaste a No, Buenos Aires y ¿qué dijiste? ¿Qué no hago? tenía, claro, no tenía ni idea, por ser una catástrofe natural o cosa de esta, la aerolínea no se hace responsable, por lo tanto no es que te van a dar una noche de hotel, ni mucho menos, o sea, nada. Entonces te tocaba resolverte la vida ¿En y serio? esperar, sí, 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 y esperar a que ellos de alguna forma volvieran a reprogramar vuelos o qué sé yo. Pero Sí. pasaron 8 o 9 días y nada, y la única alternativa que me dieron, mira, te volamos a Mendoza y, ¿Tenías un amigo en Buenos Aires? no, ¿Algo? en ese momento no. Quizás la migración venezolana que hoy en día hay en Buenos Aires, que hay un montón, Sí, quizás sí. es posterior, me atrevería a decir, o por lo menos en mi caso, amigos o conocidos eran muy pocos. Había estado una sola vez en Buenos Aires antes de eso, pero no conocía nada, o sea, conocía, no sé, Sí. cualquier cantidad de tonterías. Pero nada, me tocó ahí sobrevivir y ver qué hacer, hasta que nada, me mandan a Mendoza y de Mendoza ya. ¿Y Mendoza qué te pareció? ¿Tuviste tiempo o fue No, solamente no, escala de avión un eh, colectivo? eh, llegué al avión y estuve, creo que el avión llegó como a las 8 o 9 de la noche, salí a comer algo y de ahí un autobús hasta Ah, bueno. Santiago. Sí, sí, no me dio chance Es, de conocerlo. es muy lindo el viaje en auto, de cruzar la cordillera en auto es muy linda. Sí, y feo también,
¿no? O sea, cuando ¿Por ves qué esos, pasó? no, los acantilados, cuando estás ahí Ah, en un camión. sí, sí, sí. Pero no, pero estuvo bien y fue una experiencia linda, que bueno, en parte algunas de las preguntas que apunté era de ese tema de la cordillera, Bien. Bueno, y y después llegaste hablo a un poco de Chile, eso. Después, hiciste el posgrado, ¿trabajaste en sí, Chile o te fuiste directamente a no, México? no, después de Santiago me devolví a Venezuela. En Ah, Venezuela estuve un rato. Después de eso, sí empecé a viajar mucho. Viví un rato en España, viví un rato en Colombia haciendo clases. Y luego empezaron a salir como cosas muy puntuales. Estuvimos en Perú como 3 meses, después en España otra vez 3 meses. O sea, al final me estuve como moviendo mucho hasta que en 2014 como que toco asiento y digo, bueno, ya. Montamos el taller un poco porque había como un par de encargos. sí. eh, y bueno, estuvimos ahí hasta el 2016, 17, o sea, 3 años más o menos, como fijos, ¿no? Como ya como base Venezuela. Y luego de eso me sale una oferta de trabajo para venirme a dirigir una galería acá, en Ciudad de México, y pues Bien. me vine. O sea, al final ya fue un tema de volver porque sí, de salir, mejor dicho, porque sí. Ya estaba un poco como insostenible la situación, entonces al final, pues preferimos ya, bueno, ya tengo desde el 2017 acá 4 años, o voy a Bien. cumplir 4 años, sí, sí. Y ahí estamos viendo algunas imágenes tuyas de tu perfil. ¿Y por qué Man con doble A? ¿Qué es Bueno, Maximilian? Bueno, hay un doble juego allí. Al principio, bueno, sí, mi segundo nombre es Andreas, entonces podría ser Maximilian Andreas Nowodka. Bien. Pero al final no, no es eso. Era las iniciales de mi nombre junto con el nombre de una persona que por un momento muy puntual fue mi socia al momento de abrir la oficina, Sí. eh, que era Andrea Nones. Entonces al final era un poco eso. Realmente no teníamos un nombre, ni mucho menos, sino que por una cuestión muy puntual de un proyecto nos exigía sí o sí tener un nombre y se nos ocurrió ahí en cuestión de media hora, ¿no? Y Y ahí quedó. contanos, contanos esto, ¿qué es esto? O por qué buscas este tipo de estética, que están muy buenas. Este No, como suprematismo en fachada sería. sí, al final creo que hay en el perfil del Instagram, y bueno, y en la web también lo podrán ver los que quieran unirse a revisar cosas. Hay una exploración, porque sí hay como una exploración estética sobre lo que hacemos, de qué manera contamos las cosas, y ha sido como un tema como recurrente en el taller, de más allá de hacer un proyecto por hacerlo y hacer un render o hacer una cosa, sí nos interesa como explorar de qué manera contar las historias, ¿no? Bien. Y en ese momento, esto fue una serie como de fachadas o alzados de cosas que estábamos haciendo en ese momento, pero se traducía como un pequeño librito o fanzine que íbamos a hacer, y por eso también tenía como un tratamiento específico allí cada uno de esos dibujos. Sí, están buenos. ¿Y esto qué es? El espacio público. Mira, con Grupo Talca. Eso, sí, eso fue un proyecto que en el 2015 nos invita a varias oficinas jóvenes en Venezuela a desarrollar algunos como proyectos de acupuntura o pequeños ejercicios de equipamiento en algunas Sí, de los contextos más complejos, si se puede llamar, de la ciudad venezolana, pues no solamente sí, en Caracas, habían otras ciudades que formaban parte como del programa. Y la parte como del proyecto era, bueno, vincular a una oficina extranjera, joven también, que se asociara con esta oficina venezolana y hicieran en conjunto un proyecto en un tiempo muy acotado, con unos recursos muy limitados, con un montón como de condicionantes difíciles o a la inversa, si lo queremos ver así. Y pues nada, nos tocó trabajar con Rodrigo Chewar y con Martín del Solar sí. en este proyecto en un barrio que se llama El 70, en Caracas, quizás una de las favelas más complejas de América Latina hoy. Y nada, fue una experiencia como muy interesante. Al final, el ejercicio, bueno, fue un pequeño edificio como de 400, 500 metros cuadrados, pero lo interesante del ejercicio, más allá de la forma o de cómo se materializa, etcétera, fue la manera en la que se abordó, que prácticamente fue construido con pura gente del lugar, o sea, vecinos, chicos que viven allí,
sea, y funcionó como una especie de obra escuela en un tiempo récord de 6 semanas, 8 semanas máximo, entre que llegamos a Caracas y la obra se inaugura. Entonces al final Bien. había como un tema interesante allí con los grupos Talca bueno, que terminó saliendo bien. Y por último, antes de ingresar con esto también me había llamado la atención. Contanos esto, Ya. Sí, bueno, eso es un proyecto que ahorita estamos haciendo. El año que viene, en Kaunas, Lituania. en Lituania, es la capital europea de la cultura. Sí. Abre una convocatoria hace varios meses ya, donde busca que gente relacionada a la cultura, a la arquitectura, al diseño, etcétera, proponga ejercicios en los que se reflexione sobre la ciudad del futuro, ¿no? Por decirlo de alguna manera, muy resumida y reducidamente. Entonces, planteamos un ejercicio eh, que ahorita estamos trabajando en él, en el que vamos en septiembre de 2022 a formar parte de la capital europea de la cultura con una instalación que busca como dinamizar, no sé, la participación ciudadana desde temas ecológicos, temas de medio ambiente, temas relacionados como a la preservación del territorio. Entonces, bueno, Kaunas fue escogida como la ciudad, una ciudad muy pequeñita, no llega creo que a 200.000 habitantes, y pues andamos como ahorita en ese proyecto está como bastante verde, por decirlo de alguna forma, porque está como en curso, y Bien. la materialidad en sí misma es septiembre de 2022. Y sería esa burbuja. En parte, esa burbuja en parte, también habrá otras cosas, vamos a hacer como una especie de bosque en medio de una plaza, o sea, hay Sí, varias cosas ahí que... está el bosque que vi recién también. Sí, Y por último, después tenés algo acá de bosque contenido en Portugal. sí, bueno, eso fue un concurso que perdimos Ah, a principio de año, que lo que buscaba es realmente bueno, en parte con las preguntas que escogí de la entrevista hablaré un poquito también sobre eso, pero sí nos interesa como participar en concursos en los que pongamos en crisis a veces lo que estamos haciendo en el taller, y para poder ponernos en crisis buscamos como ejercicios que de alguna manera tildan o se orientan hacia cosas que no son meramente de arquitectura al 100%. Hay cosas que son espacio público, pero otras que son esculturas, o otras que son eh, activaciones del espacio público que pueden caer en lo performático o en lo muy temporal. Entonces, de alguna forma hay como ejercicios de ese tipo que sí nos ha interesado desde pues, hace 10 años que estoy titulado más o menos, y en parte todo muy ligado también a temas como investigación. Esas cosas que estás mostrando ahí, por ejemplo, son eh, me como... parecen como divertidas. Son como, se llaman, ¿cómo se llama? Sí, Paisajes imposibles. exacto. O sea, Esto. cosas que no estarían y no pasarían jamás, pero que de alguna Sí, ¿y manera, por qué lo planteás? ¿Por bueno, qué pensaste en esto? es una investigación que venimos trabajando desde hace mucho ya, que tiene que ver con el paisaje en sí mismo y de qué manera pues nos apropiamos de él como seres humanos o como sociedad en general. Sí, sí. Y al final es un poco poner en crisis como el desarrollo de las ciudades hoy en día, y de qué forma, pues desde la revolución industrial a hoy, nos hemos desquiciado cada vez urbanizando y urbanizando más, Y pero también un poco... hay una relación entre, acá dijiste es un edificio de Kurokawa y un Ajá, paisaje, ¿no? sí, sí. ¿Hay un tipo de relación o es aleatorio? Bueno, tengo Kurokawa y tengo el paisaje. ¿Cómo No, organizas? O la hay, jirafa con... sí, sí, con este Sí, edificio de Wright, ¿no? Sí, hay de todo un poco, o sea, hay cosas que sí son, no al azar, pero sí de alguna forma que busca como poner o ser un poquito, o hacer una sátira, ¿no? De la modernidad en algunos casos, o en otros casos buscar la manera de un edificio icónico muy singular, como puede ser este. eh, y de alguna manera, sí, o sea, generar como esa empatía sobre la discusión. ¿En qué sentido? En que a lo mejor buscas un edificio que no sea lo suficientemente reconocido, o un edificio que no tenga la mayor relevancia, ¿no? Desde el punto de vista cultural,
y pues pasa desapercibido. En estos casos sí hay un tema de provocación, nos interesa como provocar un poco. eh, y bueno, se hace primero como un ejercicio de qué edificios podrían Este ser está, considerados o no. ¿Ah? este está bueno. El Sí, de... Sí, ¿aló? ¿Sí me escuchas? sí me escuchas, sí, sí, te escucho. Ah, va. Sí, no, y lo que busca es eso, es ser un poquito provocativo, es buscar la manera de generar conversación frente a un tema y en parte, más allá de la práctica convencional a la que sí la hemos hecho y que la seguimos haciendo, pues también nos interesa un poco eso, ¿no? Provocar cosas, provocar conversaciones, discusiones que pueden ir desde la sátira o desde la irreverencia hasta algo más formal o consolidado, ¿no? Bien, bien. Bueno, ahora sí, vamos a empezar. Yo te mandé 100 preguntas, de las cuales tenías que elegir Sí. 10. Así que iniciamos. Sí, bueno, yo como la entrevista la arma uno, yo armé una entrevista que está dividida como en dos bloques. Son 10 preguntas, Bien. pero lo divido en dos bloques. El primer bloque quizás es como el más arquitectónico, si lo queremos ver así, eh, que habla, bueno, sobre obras de alguien o referencias de algo, pero y ya el segundo bloque sí tiene que ver más con la ciudad, con el paisaje o qué sé yo. Entonces la primera pregunta, una obra de Smiljan Radic. Sí. Eh, bueno, para empezar, creo que todas las obras de Radic son muy interesantes, sin embargo yo siempre he sido como, o me ha interesado más la obra temporal de Radic, o sea, las cosas que se acaban, ¿no? Por el manejo, creo que Radic tiene un manejo del tiempo espectacular. Mm. Y la obra que escogí fue la de Moon Shadow, que es el meeting point, que es este globo azul que hace no sé, un paisaje, no sé si es un descampado o algo, con Gonzalo Puga y Osvaldo Sotomayor. Eh, Este. porque ese mismo, sí, sí. Porque lo que me parece como muy interesante de él, que es la manera en la que traduce, o sea, en la que él vuelve espacio un concepto. O sea, ¿a qué voy con esto? O sea, por ejemplo, acá, ¿de qué manera encapsula la sombra, por ejemplo? De una forma tan tonta como pues elevar un globo en 3 puntos, ¿no? Y no hay más que eso. O sea, al final es una cosa que está flotando allí y que sirve como un punto de referencia en medio de un parque. Eh, Creo que de Radic hay un tema bueno, no me atrevería a decir si tiene mucho que ver con la relación que tiene con su pareja o algo, pero lo escultórico que tiene, pero a su vez performativo, me llama muchísimo la atención. Y con la sencillez o lo pragmático que es al momento de hacer cada cosa que hace, ¿no? Y creo que, bueno, esta ha sido como una de las piezas que más me ha gustado desde que conozco la obra de Radic. Eh, Bien. y bueno, por eso la escogí, porque creo que es como muy, como te decía al principio, me ha interesado mucho de la obra de Radic el tema de lo temporal, más que las casas que están muy bien o el edificio este de Concepción que está muy bien. Creo que las piezas temporales que tiene son con otra, están hechas como con otra intensidad. Bien. Y tal vez esa cuestión del tiempo, ¿no? Sí. Te genera también como bueno, tengo que hacer esto que va a durar poco tiempo, lleva a otra intensidad tal vez, ¿no? Que Sí, parece yo que creo, ahí hay una contradicción. exacto, y creo que en este tipo de ejercicios pues le permite indagar o resolver cosas que a lo mejor en una casa no puedes, ¿no? O materializarlo sería más complejo. Y es por eso que de alguna forma de su trabajo, sin duda, lo considero casi todo impecable, pero estas cosas temporales, el manejo del tiempo y de la manera en la que se acaban las cosas, me parece que es fascinante. Ahí tenemos la Serpentine Gallery, ¿no? El Sí, bar que dura que dura un año, ¿no? 2 años, no me acuerdo cuánto es que dura. exacto. Sí, sí. Y bueno, también es un ejemplo bastante parecido también al azul, ¿no? Sí, con la diferencia quizás de que acá No, no vuela. no vuela, pero creo que la postura de la Ah, Serpentín
fue no sé, como más un tema de la materia y de cómo Sí, sí, trabajar sí. la cosa, mientras que en el otro, pues sencillamente, o sea, en lo más sencillo como un globo y ya. Sí. Sí, vamos a la siguiente. Sí, la siguiente, bueno, también siguiendo con este tema arquitectónico, una obra de Rafael Moneo. Eh, Bien. sí, de Rafael Moneo, digamos que me atrevería a decir que toda su obra es como muy interesante y como muy correcta, pero me llama mucho la atención una que no es que no sea famosa, pero sí, digamos, no es tan famosa como la mayoría de las de él, que es la Biblioteca de la Universidad de Deusto, en Bilbao. Eh, que es una obra del 2001, si no me equivoco, por ahí, 2004, o sea, más o menos principios de los 2000. Eh, pero que lo que me llama la atención, y esta fue esa misma, eh, la conocí yo la conozco después en el 2012, pero lo interesante de esta obra, lo que se me hace interesante de esta obra, es que a su vez la obra es un manifiesto, ¿no? Y es una sátira, y es una cachetada a lo que estaba pasando al frente. Y es por eso que me interesa o me interesó en ese momento la obra. Sí, el Guggenheim se acababa de terminar de construir cuando inauguran esta biblioteca y cuando le encargan a Moneo hacerla, pues el Guggenheim construido con estas planchas o láminas de titanio y no sé qué, y el edificio más costoso que nada del mundo y bla, 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 y todo el efecto Guggenheim que trajo alrededor. Y vino este Moneo y dice, pues yo te construyo la fachada con el bloque de vidrio más barato que hay en el mercado, que es este vitrobloc de baños. Eh, bueno, acá es como el espacio del medio, pero si hay una foto por ahí, debe haber, como el detalle de la fachada, de lo que llega abajo a la calle, que es un vitrobloque, o sea, es un bloque de estos baratísimos que venden, yo me imagino, en cualquier parte del mundo. Eh, y es un manifiesto al Guggenheim, ese mismo. Y es decirle, pues tú trabajas con el edificio, con el material más costoso del planeta, pues yo te hago un mejor edificio con el bloque más económico del mercado. Y esa postura, o ese manifiesto, esa irreverencia de Moneo, me pareció como fascinante, ¿no? Y es por eso, bueno, que siempre lo pongo como un caso de estudio bueno, de ser eso, una obra que más allá de que si la forma me gusta o no, o si tiene tantos libros o funciona bien o no, pues es que el propio edificio es tan singular con estos bloquecitos que a su vez es una burla al Guggenheim que tiene el frente, ¿no? Y es por eso bueno, la escogí, porque me pareció fascinante Sí. desde el primer momento que la vi. Y además, mira, acá hay, bueno, recién hay pasado unas fotos en las que los vidrios están rotos, uno porque se Sí, sí, rompieron, y están los como, se están cambiando simplemente, ¿no? Como que está el sí, sí, señor como, y bueno, sí, obviamente esos vidrios no duran mucho, esos bloques de vidrio, ¿no? sí, sí, Pero también está bueno eso, como, bueno, se rompe y se cambian, y no pasa nada. exacto. No, no es ningún drama. En cambio, si el Sí, detalle, ahí esta foto que ves, ahí está, ¿no? exacto. Sí, sí. Y creo que había una noticia ahí media como mala onda, ¿no? Porque si no, ahí se rompió. Pero bueno, pero se arreglan. Sí, no, Está. y al final ha sido como cuestionado por esas cosas, ¿no? Como que, bueno, es un edificio público, que se gastaron un dinero en hacerlo, que no cuidaban la decisión de esto, pero al final él tomó una decisión que es una postura de reverencia o de manifiesto Sí, frente a sí, lo que tiene al claro. frente. Y eso es lo que me interesa o me gusta de esta obra en particular, más allá de que hay muchas obras de Moneo que bueno, que serán mejor Te o... digo que al fin y al cabo siempre sucede, ¿no? Porque también me acabo de acordar de la fachada trasera del mundo árabe, ¿no? De Jean Nouvel. Bueno, duró Exacto, 25 años. Recién claro, ahora se están rompiendo esos relojitos maravillosos. sí, Pero sí, de algún modo, si es barato o caro, siempre se va. En un momento hay que cambiar las piezas, sobre sí, todo claro, estos edificios. claro. Sí, Y no es y ningún creo, drama y no es ningún fracaso, digo, se cambian. exacto.
y creo que en la medida en la que, por ejemplo, cambiar un vitrobloque de esto que no cuesta nada en Con una una tienda, planchuela de titanio, bueno, exacto, ahí la cambiaré en 50 años. Esto lo tengo que cambiar cada 5 años, bueno. exacto. Y creo que por ahí es donde está el tema. ¿Y Por vos eso, cómo planteas esto en tus propios ejemplos, en tus propias obras? ¿Te no, preocupa, no te preocupa? Bueno, en 10 años la señora va a tener que pintar o el señor va a tener que cambiar las maderas. ¿Cómo lo claro. planteas? No, yo soy de los que piensa que de alguna forma sí, la arquitectura tiene que prever que estas cosas pasen. O sea, de alguna manera, pues el tiempo va a pasar y alguien se tiene que hacer cargo de esto. También soy como muy consciente y a la vez somos como bastante relajados o claros en el hecho de, por ejemplo, no, que yo te entrego una obra y es una obra pulcra, impecable, que no se puede cambiar nada, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es como una postura muy de los años del principio del siglo pasado. Eh, Hoy en día entregas una casa y si la gente la quiere pintar de algún color o lo que sea, pues es problema de ellos, es lo que le hace sentir que eso es su hogar o que eso es suyo o que eso es algo, ¿no? Ese sentido de apropiación creo que es algo natural y tiene que mucho que ver con esa predisposición a que las cosas se van a dañar, ¿no? No digo que las cosas se tienen que hacer mal, pero sí de alguna manera prever cómo puedo yo cambiar algo si algo se daña. Y creo que Claro. sí, o sea, en la medida en la que tomas en cuenta estas premisas, pues el edificio o el edificio o el proyecto funcionará mejor, o sea, en la medida en la que puedas tener como esa capacidad de cambiar. Y también cuando vos planteas una diferencia entre un edificio de titanio y un edificio de bloque, también Claro, tienes que pensar, bueno, el titanio te va a durar 50 años, o 51 años vas a tener que comprar todo el titanio nuevo. Bueno, eso es un exactamente. costo. Y si lo hago de bloque, bueno, vas a tener que cambiar cada 10 años los bloques, ¿no? Bueno, Claro, y es otro cambio también. sí, Siempre está el control de, bueno, hay que cambiarlo, hay que arreglarlo. claro, y ahí también, obviamente, en este tipo de ejercicio, donde, bueno, uno es un museo, el otro es una biblioteca, influirá evidentemente, y creo que en cualquiera, desde una casa para un cliente o un edificio de vivienda, influirá, pues, el capital que haya, influirá un montón de cosas que giren alrededor del proyecto. Sin embargo, creo que es parte como de la responsabilidad de uno, como Claro. proyectista, pues, entender esto y trabajar a favor de la economía de todos, ¿no? O sea, Sí. tampoco Y de tu jugarle al cliente, otro. que el cliente no le Exacto, importa y tiene la capacidad. Pero viste que hay claro. muchas veces, por ejemplo, hace poco viste que se inauguró el Museo Arles de Frank Gehry, no sé si lo... Sí, 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 lo ubico. Y viste que siempre está yo llamo las tías de Facebook, ¿no? Esta gente que está todo el día quejándose por todo. ¿Qué? ¿Cómo puede ser, Arles? Bla, 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 bla. Pero, pero yo lo que pienso es, bueno, el Museo de Arles tiene una persona, es una Claro, institución, eligió a Gehry como Guggenheim eligió a Gehry por una cuestión, porque querían un edificio de Gehry. Si no hubiesen claro, contratado a Moneo claro, o a la Catón Basal, ¿no? Entonces, también es la decisión de ellos, ¿no? Yo quiero tener un Gehry, y bueno, y Gehry hace Gehry. Bueno, vas a contratar a Gehry. Che, Gehry, quiero que me hagas un edificio como si lo hubiese hecho la Catón Basal. claro. No, Sí, y creo que tiene que ver un poco de eso. O sea, al final, pues ya a esos niveles o a esas posiciones, creo que el que contrata a un Gary sabe lo que quiere. y sí, Y quiero no hay más eso. que eso, exacto. Y no hay más que eso. Es más, Eh, quiero que seas lo más Gehry posible. exacto. Y no, y que ya todos buscan, o creo yo, o especulo yo creer, que todos lo que buscan es lograr ese mismo efecto que tuvo el Guggenheim Bilbao. Y decir, yo quiero el efecto Guggenheim de Bilbao en mi ciudad, en mi lugar, Bueno, en pero mi... también existe el efecto Cursal, Moneo en Claro, San sí, sí. Sebastián. Exacto, sí, sí. No, no, es que hay Por eso, en ambas San, aceras, ¿no? Si lo San vemos. Sebastián tiene una ideología o un punto estético diferente a Bilbao. Y bueno, y cada uno Exacto. eligió Sí, sí, ese, su posicionamiento estético para la economía. Y les salió claro. perfecto a los dos. Sí, sí. No, y creo que está bien, o sea, creo que el mundo da para todo. Eh, y hablando de eso de la economía,
y de cómo cada quien tiene una forma de ver a quién contrata. Mi tercera pregunta tenía un Dale, a poco que ver. ver con eso, que era la obra de Zaha Hadid, ¿no? Bien, bien, ahí tenemos. Pero el edificio que escojo de Saja es uno, no sé si de sus primeros, pero sí de esos años iniciales de Saja en cierta medida, que es el bloque de viviendas sobre el viaducto en Viena, que creo que se llama Spittelau Project, algo así. Es un edificio de vivienda, ¿Spaceship House? No, a ver, eh, es no, esa no. Ah, Spittelau. SPI. Acá está, ya lo encontré. Sí, Ah, este. Sí, se hace cuál es. Ahí claro. está. Ese mismo. ¿Qué línea? Que lo interesante de este proyecto es que podría decirse, bueno, es de las obras más conservadoras, entre comillas, de Saja, o, o que se adaptó a una tecnología incipiente a principios del siglo XXI, etcétera, etcétera. Pero lo interesante de este proyecto, o por qué lo rescato, lo pongo acá como ejemplo, es cómo este edificio de alguna manera desmonta en cierta medida todo ese discurso con el que Saja viene trabajando y termina de desarrollar prácticamente hasta cuando se muere. Cuando vas a hacer un edificio singular de un aeropuerto, de un museo, de alguna cosa de esta, pues sí, todas estas formas o todas estas cuestiones con las que de alguna manera giraban alrededor del discurso de Saja, pues tienen mucha cabida, ¿no? O podrían tener cabida, como lo que hablábamos ahorita de que si tú contratas a, A Moneo o a Gary. a Gary o a Moneo ya tú sabes lo que quieres. Cuando contratas a Saja, entre comillas, sabías lo que quería. Pero cuando le toca hacer un bloque de vivienda social, esperando que Saja lo resolviera, pues creo, y esto bueno, fue muy criticado y hay muchos textos y críticas sobre el edificio, pero lo interesante es cómo se desmonta, o sea, prácticamente gran parte de ese discurso que maneja Saja en su postura frente a la arquitectura, pues termina siendo un edificio casi que reduccionista, donde los espacios de la vivienda terminan convirtiéndose en lugares casi que incoherentes, porque de alguna manera lo que respondían era a un capricho formal, sí o sí, que tenía el arquitecto para poner una pieza allí, ¿no? Entonces, claro, y ahí es donde viene, y por eso lo traigo como a la mesa, porque es como, claro, vas a contratar a Gary para que te haga un museo, o a Saja, o a Moneo, pues ya tú sabes a lo que vas. Pero cuando Sí. tocas temas que a lo mejor no pueden ser tan singulares o no pueden de alguna manera ser tan caprichosos, pues ya te Si no la te ves puedes más hacer el difícil. loquito. Exacto, y ahí es donde en este caso el edificio este de Saja creo que le faltó, ¿no? O sea, no termina de ser un edificio, o sea, un edificio que no terminó de funcionar bien. Y que la gente, bueno, lo veía en las noticias y textos por allí, que la gente que vivía allí o que le tocó vivir allí porque era un edificio de vivienda social, pues estaba cansada de que nada servía, de que una pared inclinada, que no podía colgar el cuadro de la abuela, en fin, ¿no? Un montón de cosas que al final terminan siendo respuestas a un capricho ideológico formalista del propio arquitecto, ¿no? Mm. Y es ahí, lo traigo como conclusión de Claro, esa ahí está. posición. Ahí tenemos las plantas, ¿no? Que sí, Exacto, están buenas, pero bueno, meteme ahí los muebles, ¿no? También, eso también es complicado con esos autos. claro. No, y si le dices a una señora de 60 años, jubilada, que ahora va a tener que dejar su mueble de toda la vida donde tiene la vajilla y que Sí. tiene que buscarse hacer otra porque no se adapta al edificio, pues ahí me contará. Pero bueno, al final del día creo que ese es el punto de lo de Acá Gary tenemos Moneo. otro, mira. Acá Claro, tenemos a Cosquín Himbenblau también. ¿Qué te parece sí, sí. esto? No, al final yo creo como en los temas de que cada quien hace lo que quiere, pero ¿Sí? Pero no con la vida de pues los demás. exacto, ¿no? Y aquí viene un punto. Creo que de alguna manera este tipo de cosas lo que son es es tener un capital exorbitante detrás que te permite hacer lo que te da la gana sin preocuparte por nadie. Mm. Y esa sería como una forma de resumir lo que para mí es esto. Porque realmente
pues no es más que un ejercicio formalista de alguien que tiene el dinero para poder hacerlo. Mm. Pero que responda a algo, que resuelva algo, creo que no. Y creo que desde el punto de vista del planteamiento hacia el futuro, de lo que nos imaginamos va a ser lo que sea, pues tampoco. O es Mm. una postura, pero Igual sí. también hay que saber dónde estamos, ¿no? Estos dos casos son justamente Claro, en Austria, son en Viena, son situaciones sí, como sí, muy... sí, sí. Obviamente esto está hecho en Buenos Aires o en Caracas o en México, no sé cómo es, pero Claro, acá no nos insultaríamos, ¿no? Porque tenemos un claro, 70% de gente que vive claro. mal. Bueno, acá, bueno, se dan 20 tipos que se la bancan, qué sé yo, compran eso. Sí, Es claro, consumo. sí, sí. Vamos a la próxima. Bien, ya para cerrar como este tema de las obras, pues las dos Sí, siguientes es una obra de piano, de Renzo Piano, y la última es la obra de Olafur Eliasson. La de piano, sí. bueno, sé que está muy trillado y seguramente te lo habrán dicho todo, pero El creo que Pompidou. el Pompidou, sin duda. Pero tengo mi argumento. A ver. Y es que a diferencia de estas cosas que hemos estado hablando, del mercado, de dónde están ubicados, o de que si tengo un patrón atrás que tiene todo el dinero del mundo o lo que sea, esto también es un edificio singular, porque lo es un centro cultural, pero es un edificio singular que es sincero, ¿sabes? Como que no hay añadidos, que no pretende ser algo que no es. Mm. Y pues desde mi perspectiva pues bueno, sí, es una de las primeras obras de piano y de Rogers, pero es tal lo que es, o sea, no hay como mayor, como Eso me rebusque, gusta ¿no? siempre preguntar lo mismo a todos. ¿Para vos qué es un edificio más de Rogers o un edificio más de piano? No, yo creo que es más de piano, Bien. eh, a pesar de que, claro, después vemos que Rogers mantiene como una línea similar, pero creo que no, creo que es más de piano, por, no sé, creo que por la manera en la que se aproxima a la ciudad, por la manera en la que entiende la ciudad. Ok. eh, y eso creo que en la obra de piano en el futuro se va viendo, o sea, en el desarrollo de otras obras posteriores a piano se ven o se nota más que las de Rogers, o es mi perspectiva. Bien. Eh, pero, Y después pero también con este edificio siempre pregunto lo mismo. sí. El Pompidou, ¿no? O cualquier obra, pero con el Pompidou. ¿Es una obra francesa? ¿Es una obra italiana o es una obra británica? No, yo creo que no hay una etiqueta de dónde viene la escuela que está detrás de esa obra. Creo que no. Porque creo que es como un mixto, ¿no? O sea, hay algo británico, hay algo de la escuela italiana y hay algo de la escuela francesa inclusive, a pesar de que en el momento de que ganan el concurso creo que no había ningún francés alrededor. Pero sí hay un tema de ambos, o sea, yo no le veo como una etiqueta de esto es más esto, esto es más aquello. Creo que es un edificio que marca un parteaguas en la producción de centros culturales en el mundo después del 77 y la manera en la que Rogers y Piano, no solamente con el edificio, sino con cómo la gente se aproxima a él, con cómo la gente visita una exposición, que eso también es interesante, la manera en la que eh, se pone en crisis la manera de entender una exposición, de recorrerla, de visitarla, y no solamente hablar del hecho arquitectónico per se, sino del el vecino que va al centro cultural a tomarse un café, o del Sí. vecino que va al centro cultural a ir a ver una expo. Y creo que eso, para ser en el año 77, estamos hablando que de más de 40 años, 34. exacto, o sea, fue una revolución dentro de lo que planteaba en ese momento. Y creo que por eso el edificio es una joya. Hoy en día sigue estando vigente. El Pompidou es reconocido no solamente por el edificio, sino por toda la producción que tiene detrás en temas de exposiciones, en temas de montaje de exposiciones. Y yo creo que ahí hay un valor que muy pocos centros culturales en el mundo pueden darse ese lujo de lo que hoy es el Pompidou. Bien. Y también, bueno, y ahora justamente en estos minutos, bueno, se está como renovando, ¿no? Hay toda una Sí, obra sí, de remantenimiento, y sí, ahí volvemos de vuelta a los costos, ¿no? Habrá sido un edificio carísimo todo lo que sucedió, me imagino en su momento habrá sido un escándalo de claro, presupuesto,
Pero bueno, pero a los 44 años le están dando una segunda mano. Entonces, en ese Claro, punto, se gastó plata, bueno, pero Pompidou durante 44 años no hizo nada. claro, exacto. No, y que más allá de que no hizo nada, estoy seguro de que ahora si tengo que hacer la Sí, refacción de algo, es igual muy sencillo. facturó. Sí, sí, y facturó todo, pero más allá de eso, si tengo que cambiar un perfil o tengo que cambiar un piso, tengo que cambiar algo, es muy sencillo porque el edificio está pensado para que se cambie o para que se quite Mm. o para que se mueva. Y eso yo creo que también es un tema proyectual, pero que para haberlo hecho en el 77 o un poquito antes el proyecto y Y inaugurado en el entonces, con qué 77, te quedas? ¿Con el espacio exterior o con el espacio interior? yo creo que me quedo con esa plaza. Con Eh, el exterior sí, sí, público. sí, sí, el exterior público, la manera en la que llega, la manera en la que la gente entra, o sea, todo lo que pasa alrededor, inclusive, me quedo con eso y si tuviera que escoger algo del interior, yo creo que no es ni siquiera la propia arquitectura, sino la forma en la que la arquitectura condiciona la exposición que se puede mostrar allí. Y eso creo que no tiene valor. O sea, la flexibilidad que tiene para que el diseñador de exposiciones o el curador o el que sea, pues lo pueda hacer como Ahí quiera. Eso, estamos. sí, Viste sí, que las fotos del interior no son como tan publicitadas como el interior, ¿viste? Que a veces hay claro. edificios que pero el interior sigue siendo también genial. Es más, Sí, puse sí. interior y me aparecen todas fachadas, pero ahí está. ¿Y cuántas veces estuviste alguna vez acá adentro? Sí, estuve, bueno, tres veces. La última Contanos la ya hace. primera vez. La primera fue rara porque me perdí para llegar. No, no había estado nunca en París y esa vez que llegué, pues me perdí un poco, pero ya cuando encuentro la explanada y veo el monstruo arriba, dices, ah, ya llegué. Y eso, Sí. esa impresión es muy imponente. Yo creo que fue algo que siempre me acuerdo. Eh, De y llegar. el llegar y luego cuando vas subiendo como estas escaleras en la fachada, Sí. con la circulación que está por fachada, es también alucinante porque prácticamente ves medio París, Ahí. esa escalera. Ves medio París pero sabes que estás dentro de un edificio de piano y de Roger, sabes a lo que vas, o sea, como ese tema, o sea, el tema de la circulación del edificio y cómo llegas, para mí me marcó un montón. Esta foto, la primera vez que la veo. En construcción. Ah, no, sí, no lo había visto tampoco. Estas cosas mágicas que aparecen de golpe. Sí, Ahí está, mira. ¿Dice Pompidou ahí? Sí, ahí está, sí, ¿viste? sí, está buena. Sí. Cuando la gente construía sin celulares, ¿no? Sin iPhone. Exacto, sí, sí, Cuando podían dirigir una obra sin WhatsApp. claro. Sí, sí, Vamos a. Viste que vos, ahora nosotros dos, nos sacan un día el celular y como que no vamos a existir. Bueno, hay que claro, pensar, en ese momento, cuando decís, ay, me olvidé el celular, ¿qué voy a hacer? Bueno, pensar, piano hizo la dirección de obras sin WhatsApp. Ya claro. sentí un Sí, sí. tarado. Sí, sí, no, no, no me quiero ni imaginar cómo lo hacían, pero bueno. Trabajando. Vamos a la, Sí, vamos la a la próxima, próxima. una obra de Olafur Eliasson. Eh, Bien. la traducción al español creo que es el proyecto del clima, que es un sol en medio Sí, en la de Tate. de la plaza de turbinas de la Tate. Ajá. Em, nada, este proyecto me parecía como loquísimo, bueno, más allá de que la obra de la Fureliason es alucinante toda, o sea, creo que no hay una obra que sea mala o que no tenga como una relación o reflexión muy profunda. En este caso, o el por qué me interesaba y me sigue interesando esta obra, a pesar de que nunca la he visto en vivo, nunca he estado en el Tate, eh, ha sido siempre la manera en la que la construye en un espacio, una especie como de laboratorio de sensaciones, ¿no? Como que más allá de que él tiene una reflexión en este caso sobre el cambio climático y hay una historia muy, digamos, de investigación sobre el futuro y el fenómeno meteorológico y cómo ha cambiado dramáticamente la vida de la gente. En este caso, lo que me interesaba era la manera en la que tan sutilmente construye una sala de turbinas
en un cielo, ¿no? Y no solamente por el sol que está allí, sino que también hay una cosa que va acumulando niebla eh, Mm. y que de alguna forma, bueno, parecen que estás en medio de la nube y de repente está el sol allí, ¿no? Y yo creo que esa capacidad de convertir un espacio en un lugar donde sientas cosas, yo creo que es muy potente. O sea, hay Sí. gente que hubiese podido, qué sé yo, llenar una pared entera de un montón de textos hablando del cambio climático, hablando del problema meteorológico que vive el planeta o de qué sé yo. Y podrías haberte pasado dos días enteros leyéndolo ahí en el Tate. Y este tipo dijo nada, lleno esto de humo, pongo un sol y se acabó. Y la reflexión, o sea, creo que yo particularmente me oriento o me inclino más a ese tipo de, como de posturas o de reflexiones en las que a través de las sensaciones o a través del generar espacialmente algo, puedes generar conciencia, puedes generar un tema crítico o una conversación, o provocar una conversación. Entonces, ahí es por eso que esta obra de Eliasson me parecía que era como fenomenal, pero Bien. ¿Y has visto alguna de ellos en algún museo alguna vez? no, pero he visto como fotografías, o sea, en exposiciones donde hay fotografías de obras de él, o sea, que al final tampoco es lo mismo, por lo tanto, o sea, que así que haya estado en una obra de Eliasson, ¿Sos no. un usuario de museos? ¿O no? ¿O es Regular, algo que no? regularmente, o sea, tampoco Ah, es que voy todos los fines de semana porque es mentira, no lo hago, no, bueno, nadie lo pero hace. sí, pero sí, de vez en cuando inaugura alguna expo que me llama la atención o cosas de ¿Y este en tipo, México, sí. y en México, en Ciudad de México, cómo es la temática? No, ¿Cómo, cómo está, es? es muy raro, porque bueno, Ciudad de México es la ciudad de América con más museos por habitante, ¿no? Ah, Entonces, mira, bueno, no sabía ese dato. sí, o sea, es una cosa absurda la cantidad de museos que hay acá. Yo creo que después de Londres, a lo mejor Berlín, no lo Madrid. sé. Sí, sí, pero está ahí en ese ranking de top 5, top 10. Ah, Entonces mira, bueno. hay mucha oferta cultural en ese sentido y hay de todo, ¿no? Hay desde museos de sitio a museo histórico, a museo Y específico de si, algún y si tema. yo que nunca fui a DF, ¿qué museo tengo que ir sí o sí? ¿O qué galería? Pues si ¿O un fuera, si, centro? si es arte contemporáneo o reflexiones contemporáneas, está el Museo Jumex, que es el de Sí. Chipperfield. ¿Está Está muy bueno? bien, está bueno y Bien. digamos, como las exposiciones que giran en torno al museo están muy bien. Galerías que ya no son museos, digo, galería, la Curimansuto, que es una galería que diseña Alberto Kalash, está muy buena. Y depende, o sea, yo siempre recomiendo, por ejemplo, si nunca has venido a México, ir al Museo de Antropología, está muy bien. O sea, lo puedes googlear y te vas a dar cuenta, tiene una cubierta fascinante, A ver. con una sola columna, tiene una luz espectacular. Pero más allá de que es un edificio lindo como para conocer si unos arquitectos le va a interesar y qué sé yo, pues la exposición en sí misma te hace un recorrido en pocas horas donde te explica la historia de México, que es una historia muy compleja desde el punto de vista cultural, social, político, etcétera. Y entender antes de empezar a conocer otras cosas, cómo se forma este país o cómo se forma este territorio y todo lo que había antes de que llegaran los españoles y todo esto hasta hoy, pues yo creo que es alucinante ¿Cómo encontrarlo se en este llama? Museo de Antropología. Antropología, no sé, acá está, a ver. Ah, el hormigón. Ese, ese mismo, Bien. Sí, sí, ya sé cuál es. Ahí está la columna que decías. ese. Si no, este proyecto, más allá de que el edificio está increíble y está muy bien y lo que significa dentro de la cultura mexicana, el hecho de lo que está expuesto allí es impresionante. Entonces, pues es como un museo que hay que ver y que hay que conocer, más allá de que no es nada contemporáneo ni mucho menos, pero sí te da como un paneo muy rápido para entender de dónde viene todo lo que pasa acá. Bien, bien. ¿Y cómo es? ¿Y la Ciudad de México es una ciudad amigable o es una ciudad difícil?
Depende de cómo lo mires, creo que... Para un recién llegado. a ver, es una ciudad que abruma al ¿Estoy en principio. el Zócalo, es tranquilo o me No, voy a... te vas a abrumar, o sea, la escala es Ok. impresionante, la cantidad de gente es impresionante. eh, a pesar de que es una de las cosas que yo siempre comento, y es como a pesar de la cantidad de gente, de la cantidad de oferta de cosas que hay, de la escala que todo es gigante y todo está grande, y etcétera, etcétera, es una ciudad que que no es rápida, ¿no? O sea, a diferencia, no sé, de Nueva York, que el ritmo es casi que te atropella, ¿no? En la ¿En qué Ciudad de sentido? Con México, el movimiento. sí, sí, la gente cómo se mueve, cómo se desplaza, cómo pasan las cosas, o sea, toda la vida es rápida, ¿no? O de alguna manera tienes que comer parado, etcétera. O sea, es como todo pasa así. Acá no tanto, o sea, es una ciudad un poco más calmada, sin embargo, es una ciudad que desde el punto de vista urbano es infinita, o sea, nunca se acaba. Hay esta historia que te cuentan de cuando vienes en el avión, y hasta que lo ves no lo entiendes, pero cuando vienes en el avión puedes pasar 20 minutos sobrevolando la ciudad y todavía no empieza a bajar. O sea, que todavía no empieza a hacer el perfil al aterrizaje, ¿no? Entonces, hay de eso. O sea, hay un tema que es una ciudad increíblemente gigante, pero que sí, que como toda ciudad latinoamericana, la gran parte de esa oferta cultural o de estas cosas está concentrada en un territorio muy pequeño. En Eh, el casco antiguo. en parte, o sea, en la zona central de la ciudad, donde está el centro Eso. histórico, pero hay otros polos o hay otros centros donde están pasando cosas. Por ejemplo, el Museo Jumex de Chipperfield no está en el centro, sino que está en otra zona que se llama Polanco. Eh, pero digamos que es otro polo, ¿no? O sea, ya ahí, o sea, prácticamente tú nunca vas al centro de la Ciudad de Lejano. México. Exacto. Eh, y empiezan a aparecer otros polos de crecimiento en la propia Ciudad de México que permite pues que sea, sí, una ciudad amigable para caminar, sin duda. En algunas colonias o en algunas zonas una ciudad muy tranquila para vivir también. La riqueza gastronómica que tiene la ciudad es enorme. Porque no solamente, o sea, la gente creería, bueno, voy a México y evidentemente tengo que comer comida mexicana, ¿no? Pero Tacos. claro, pero la comida mexicana en sí misma es un universo. O sea, no es como convencionalmente desde el exterior entendemos. Comida mexicana es una y creo que no. Hay comida de todas las regiones de México tienen una especificidad y una manera de vivirse y de comerse. Entonces eso también hace que tenga una riqueza gastronómica, ¿no? Por ejemplo. Y a su vez, al ser prácticamente el Manhattan de América Latina en cierta forma, quizás Sao Paulo y Ciudad de México van ahí, eh, toda la oferta que hay de todo tipo de comida. O sea, si quieres comer, no sé, Chino, comida japonés, Malasia. vietnamita, vas a encontrar un lugar. Si quieres comer X comida de X país de Europa, lo vas a encontrar. O sea, hay una oferta gigante. Y eso creo que, claro, enriquece mucho como la calidad de vida de lo que quieras hacer. Bien. Vamos a la siguiente pregunta. Bueno, ya acá me salté una porque en Ciudad Latinoamericana te iba a hablar de, bueno, de esto de la Ciudad de México, la había Ah, escogido, bien. entonces esa la quito. La siguiente, eh, montaña, que es la 71, que es Sí, la cordillera de los Andes, ¿no? sí. Pues un poco que tiene que ver con lo que te comentaba al principio, nací en una ciudad que está al borde del Mar Caribe, o sea, ahí en el Océano Atlántico, bueno, ahí mismo, en el norte del continente. Eh, pero lo curioso es que el remate, o sea, donde llega la cordillera de los Andes, es a pocos kilómetros de donde yo nací. O sea, donde se acaba la cordillera, físicamente hablando o visualmente hablando, es allí. Eh, y de alguna manera u otra, desde chico siempre tuve como esa relación de ir a la montaña, a un pueblito a pasar un fin de semana o ir a tomar un poco de frío, etcétera, etcétera, ¿no? Porque es una ciudad con mucho calor, 40 grados promedio. Entonces, ese recuerdo de ir a la montaña, pues me parecía muy, digamos, con lo que me identificaba muchísimo. Luego de eso ya como estudiando, siendo arquitecto o estudiando arquitectura, empiezo a tener una relación más directa con el tema del paisaje, el tema de la naturaleza, el tema de lo que pasa en la ruralidad más que en la urbanidad. O sea, me empezaron a interesar como estos temas de lo rural. Eh, y en el 2013
nos invitan a hacer un pequeño ejercicio, un pequeño Y tenemos pabellón, unas eso en Mérida, imágenes sí, de... exacto. Ahí tenemos tenemos la parte venezolana de la cordillera. Claro, pero en ese punto, para que te hagas una idea, ahí te está marcando la parte venezolana, pero si lo ves en el mapa que estabas pasando arriba, estaba yendo como hacia la derecha, ¿no? O sea, si lo vemos, la cordillera viene desde abajo, desde el sur, Sí. desde bueno, Chile, Argentina, etcétera, llega acá y en ese punto la cordillera se abre en dos y hay un brazo que entra a Venezuela y otro brazo que va a Colombia y Sí. va por todo el borde de lo que es el estado Zulia, que estaba ahí en el último estado del mapa. eh, y ahí es donde rematan el Mar Caribe, que es la atracción turística colombiana, que es la pregunta 82 de la que te iba a hablar, Sí. que es Tayrona, o el Parque Nacional Tayrona en Santa Marta. ¿Qué pasó? A ver. ¿Soy yo? ¿Fue él? ¿Qué pasó? A ver. Eh... Ay, se me fue. Ahí la vuelvo a llamar. No sé qué habrá pasado. Bueno, ahí tenemos Parque Nacional, justo que se cortó. Qué bueno que está. ¿Ahí me ves? Sí, ahí te veo, ahí te escucho. Va, sí, no, no sé, me sacó de repente el Instagram. Ahí estás, mira qué bueno. Esto era. Sí, sí, lo interesante del Parque Nacional Tayrona debe haber una foto donde, o sea, de un lado, o sea, del lado de la costa, remata la cordillera de los Andes, es decir, hay como una montaña de selva y llega hasta el agua, ¿no? O sea, como llega y convive con el mar Caribe. Y yo creo que eso es una cosa que en muy pocos lugares se va a encontrar, que es el remate de esta cordillera que viene desde el sur del continente hasta allí. Eh, Me parece, bueno, más allá de que es un paraíso estar allí y demás, y que lo escogí como esta, la respuesta a la pregunta 82, pues Que tenía sería mucho algo de que, eso. es un poco de eso. Ya esto es como lo que va quedando de rastro de la cordillera, es esa montaña que está ahí, es el último rastro de la cordillera de los Andes que llega a Tayrona. Qué lindo. Y bien verde, Sí, ¿no? sí, Tipo, que en este caso es la Sierra de Santa Marta. Entonces, claro, al final es como un tema como que siempre me ha interesado este tema de la montaña y lo que te comentaba antes de que se colgara esto y habláramos de sí. Tayrona, era en el 2013 nos invitaron a Perú a un lugar en la cordillera que se llama el Valle del Colca, Ah, un pueblito que se llama Coporaque, un pueblo muy pobre donde no había nada prácticamente, una placita, algunas casas y ya. la Eh, Valle de Colca. el Valle del Colca allí, en un pueblo que se llama Coporaque, en el cañón del Colca, cerca de Arequipa, hacer un pequeño espacio público. Hicimos ¿Cocorape? una Coporaque, Coporaque, Coporaque. Hacen un... Sí. Entonces ahí hicimos un pequeño bosque artificial en cierta medida que permitió, bueno, cambiar como una concepción del espacio público del lugar. Fue un ejercicio que hicimos con estudiantes, es ese pueblo, sí. Este, pero ahí está, no, no sé, 4000 y tantos metros de altura, casi que sin oxígeno. Estuvo muy loco este ejercicio. Eh, y nada, era como otro ápice en esa relación con la montaña, con la cordillera. Y ya la última, que fue esa que te comenté al principio, que tenía que ver con atravesar la cordillera de un lado a otro. Nunca lo había hecho hasta que me tocó hacerlo de Argentina a Chile, ¿no? Y creo que han sido como episodios muy marcados bueno, en la vida, en momentos muy particulares. ¿Y la Y pues pasaste en autobús en autobús. primero y después la pasaste por avión? Sí, sí, por avión la había pasado antes, pero no pasaba Ah, nada. O sea, ni te das bueno, la cuenta. ves ahí. Sí, sí, pero no, no pasa nada.
pero en el autobús, claro, es imponente estar ahí, pero luego cuando ves el acantilado y que el autobús está ahí en el bordecito, pues sí da un poco de pavor, pero igual, o sea, al final es un Y paisaje. bajaste por los caracoles Sí, en sí, claro. Chile. Sí, ¿Y sí. cómo te sentiste dando vueltas en No. círculo? Ah, es horrible, pero al final creo que tiene que ver con eso, Para que no que conocen los caracoles. Aparte que viajaste en colectivos, si viajaste en colectivo argentino, de empresa argentina, siempre son de doble piso. ¿Fuiste en doble sí, piso o piso sí, simple? no, de doble piso, me tocó arriba. Ahí se mueve. Sí, 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 Vamos a los caracoles, para que no lo conocen. Es una experiencia única bajar por ahí. sí. A ver, caracoles. Chile, ¿no? Es Chile eso. Sí, Chile, Ahí está. Esa es la bajada. exactamente. Claro Aparte vos vas bajando, la vas viendo, yo estoy exacto, yendo por esta ladera. exactamente, sí. Y cuando vos pensás, no estás ahí, digo, ¿por qué no hicieron una recta, no? Tipo directamente, Sí, pum. Ahí está. sí, no, está alucinante. Pero nada, es muy lindo el paisaje y después Sí. después volví a ir a la cordillera, pero no para atravesarla. Eh, y bueno, siempre tengo como recuerdos de esos temas y de la montaña en sí mismo que, bueno, me hace como recordar un poquito todas esas cosas. Y bajando en autobús, ¿hacía paradas como para que el turista baje y saque fotos o era un No, coso directo? no, y no paraba, tenías como un par Ah, de puntos, pero ya casi que llegando o saliendo, o sea, no había mayor. O sea, acá en los caracoles no sí, te paran. no era un bus turístico, era como No, directo. no, Bueno, sí, la gente sí, quería dormir y llegar, chau. exacto, sí, sí, Bien, sí. bien. Sí, ¿hay una más? No, ya terminamos. Me queda una, que era Ah, dale. la del teatro contemporáneo. Bien. Eh, y ya con esta, bueno, cerramos. Puse la Schaubühne de Berlín. Eh, Se ¿Cuál? escribe SCHAU, SSH. Sí, B alta, UHNE, sí. en Berlín. ¿Y por qué elegiste este? Bueno, creo que el último año estuve, bueno, aprovechando la pandemia y todo esto, me puse a estudiar de nuevo, entonces hice un diploma, un posgrado en espacios efímeros en la Universidad Politécnica de Cataluña, pero a distancia y todo, o sea, esta pandemia bueno, me permitió hacer estas cosas y tener que mudarme a España. Y parte como del posgrado tiene que ver con temas de teatro, temas de exposiciones, temas de instalaciones, temas, o sea, como todo lo que se genera alrededor de un espacio efímero. Eh, pero había cosas que yo en mi vida, que claro, por ignorancia o por pues no haberle prestado atención o por ningún interés previo, no lo había notado, y era la relación del teatro con el proyecto de arquitectura en sí mismo, pero no el teatro como edificio, sino el teatro como obra, ¿no? Como espectáculo. Y el tema de la escenografía sí me pareció como algo muy relevante o muy interesante. Por eso mismo que hablábamos de Radical al principio, de cómo manejas ¿Este? el tiempo de ese teatro, sí. Pero hay unas fotos interiores que es como todo en concreto y ya, o sea, no hay más cosa que eso. Eh, Ahora lo busco. pero lo interesante de este teatro en específico es la versatilidad que tiene al momento de articular un espectáculo de teatro, ¿no? Una obra de teatro. Y eso me parecía como alucinante por el hecho de que normalmente cuando vas a un teatro estás como acostumbrado a, bueno, te sientas en tu butaca, el escenario está allá abajo y pues simplemente ves ahí a una gente actuar y aplaudes y te vas, ¿no? En este caso, son muy pocos los teatros, considero, o por lo que conozco o he visto, que tienen como esa capacidad de tener la cercanía con el público, de tener la cercanía con el espectador, donde prácticamente el espectador es uno más de la obra. Eh, y hacer sentir que el espectador entra al escenario o está ahí casi que dialogando con el actor,
pues me parecía una cosa que era casi volver al origen del teatro, donde estaban todas, dependiendo de cuál teatro hablemos, pero si era el inglés o el italiano, pues era esa acción bueno, que se le generaba a los nobles o al pueblo, en el caso, en el antagonismo del teatro clásico, pero donde tenías como relación directa, ¿no? Y por eso este teatro en específico, como la posibilidad o la cercanía que tiene sin añadiduras, prácticamente sin, es muy crudo, ves la escenografía y es un muro de concreto, o sea, no hay más que eso. Eh, y el trabajar sobre eso creo que me parece como eso mismo de lo que hablábamos de Radic, de la sencillez, de lo pragmático, de lo, de lo radical que puede llegar a ser un espacio, pero que a su vez es que te llevó a lo más mínimo, ¿no? Mm. Y por eso lo escogía. Ahí está. Eso, o sea, al final es nada. Sí, ahí está. ¿Y qué viste acá? ¿Te acordás? No, era como un ballet o algo así, o sea, era como ¿Lo una danza. entendiste? No, la verdad no. Pero lo interesante era eso, que sin entender nada, pues estás en el medio de algo, ¿sabes? Porque Como te estaba en sientes. alemán. Sí, sí, pero te sientes parte de eso estando allí. Y eso es lo que creo que más allá de la diferencia que puedas tener de idioma o de lo que sea, a lo mejor ni escucha, pero la sensación que da estar parado allí es alucinante. Y de afuera también es muy lindo. Es un Sí, edificio sí, raro, complicado. sí. Mirá qué bueno, ahí está. No lo conocía. Esto me parece que es otra cosa, ¿no? No, esa es una de las salas de la Chowini. Lo que pasa es que tiene la Ah, posibilidad de acortarse o de alargarse, de quitarle las sillas o de ponérsela. Entonces, ok. o sea, es tan versátil que te permite hacer este tipo de cosas y es un poco lo que te decía, o sea, que de alguna manera se adapta y pues puedes hacer lo que quieras allí. Y eso creo pues que me interesó un montón. Ahí está como la planta, mira. La Exacto. distribución. Entonces, las sillas se quitan y se ponen, se suben o se bajan y se puede ir cerrando como las áreas, ¿no? Sí, como una vuelta, como una máquina, ¿no? Como un Exacto, edificio máquina. exactamente, sí. Te sirve para lo que quieras que hagas. ¿Y de quién es el arquitecto? Acá dice Giancarlo de Sadola, ¿es el arquitecto? Parece, pero no tengo idea. Mira, ahí está. ¿Cómo te llevas con esta cosa de la autoría y el edificio ¿Cómo, cómo te llevas con Bueno, eso? no, No es de nada, este no es de nada, bueno, no es de nadie, es de alguien, pero no es de tipo tal, ¿no? ¿Cómo te llevas claro. con esas cosas? No, yo creo que, a ver, si vemos como la modernidad en sí misma, o sea, los edificios modernos o la historia de la arquitectura moderna, Es por pues autores. es autores, porque no hay manera, por la propia forma en la que se documentaron las cosas, de hoy en día prácticamente encontrar cosas, o sea, es muy difícil encontrar cosas que no fueran documentadas por estos autores o por la gente que seguía a estos autores. Sí, no hay, Con la- es imposible descubrir a hoy este edificio es de Mies. Ya está, eso ya lo Sí, hicieron. sí. O este edificio es de Luis López, que nadie sabe quién es Luis López, pero resulta que es un edificio muy bueno, pero es que nadie lo Sí, documentó, nadie habló de él, entonces pues no porque era existe. López. Exacto. Entonces, a ese es el punto al que voy. Hoy en día yo creo que con el tema de la velocidad en la que la información está, por la Y manera en con la que podemos, esto, por lo que podemos documentar como esto, lo que sea, pues el tema de la autoría, sí, se transversalizó muchísimo el conocimiento, sin duda, y creo que sí, sigue habiendo algunas mañas que tenemos de la modernidad. Es decir, si vamos a hablar de arquitectos contemporáneos en cualquier lugar del mundo, habrá círculos y habrá esferas de poder y habrá un montón de cosas que te hablan de esos temas de autoría. Pero creo que tiene que ver más con esos temas de control, de poder, de dinero, de otras cosas, y de toma de decisiones, más que de si un edificio es bueno o no, porque lo mm, hizo X o Y. O sea, hoy en día vemos, no sé, ejercicios hechos en algunas ciudades de América Latina inclusive,
que lo hacen arquitectos que tienen un renombre, pero que los edificios no sirven para nada, pero tienen la estructura y el poder para poder hacerlos, ¿no? Bien. Y creo que en ese caso, pues yo creo que, no sé si es un tema generacional o no, pero ese tema de la autoría o de si esto lo hizo tal gente o cual, creo que se va diluyendo, no se ha diluido del todo. Y con respecto a vos, cómo te sentís en ¿te afectaría que el día de mañana, bueno, te mueras y de golpe no se sepa que vos hiciste tal edificios? O vos te pensás, bueno, voy a quedar un legado mío, bueno, es que estos edificios son de Maximilian, no Claro. Volca. ¿Cómo Pues te imaginas? no, Te frustra o no? no, evidentemente tengo como una controversia, ¿no? Porque que te digan, no, no me interesa que nada lo de lo mío se sepa, sería un poco mentira. O sea, al final Mm, sí creo que hay un poco, no, no sé si la palabra es ego, porque no creo que sea egocentrismo ni nada de esto, pero sí un poco de, pues, de reconocimiento, de entender que puedes hacer algo que cambie las cosas y que se te reconozca para poder seguir teniendo más trabajo, eso también mm. influye. O, o pues sí, decir, esto lo hicimos, quedó muy bien, pero también pasa algo, y aquí te atajo con eso que decía, que es que muchos de los arquitectos que hoy en día están, lo que muestran es el 10 o el 20% de lo que hacen, porque lo otro, pues a lo mejor no les gustó tanto, no interesa tanto, está mal hecho, se cae, lo que sea. Y ahí te hablo un poco de esto, ¿no? De cómo construirte ese ego. Eh, pero en lo particular, y ya como para cerrar ese tema, pues sí, o sea, al final sí me interesa que, claro, lo que hagamos se reconozca, pero no porque se reconozca porque sí, sino porque funcionó, porque la gente lo utiliza, porque realmente ayudó a que cambiara algo, porque solucionó algún tema. Y si de Bien. ahí en adelante viene algún otro beneficio arrojado de eso, que sea otro encargo o alguna otra cosa, bienvenido. Bien. Pero Y en México cómo es? Aparte también es una ciudad tan grande, capaz que son todos anónimos, ¿no? Pero, ¿cómo es el sentido del arquitecto? ¿Es un personaje relevante en la sociedad? sí, ¿O como acá en Buenos Aires, no se tiene, el público general, el no arquitecto no sabe quiénes son los arquitectos de Buenos Aires? ¿En México se sabe, bueno, sí, quiénes sí, son? hay un tema como cultural donde el arquitecto, y quizás viene, ya no tanto, pero sí viene como arraigado de hace un siglo, que el arquitecto ocupa una posición tan importante como la del doctor, como la del maestro, ¿no? O sea, al final hay Ah, como, hay una relevancia, hay un prestigio. Eh, pero también creo que está asociado a la práctica cultural de la arquitectura desde la construcción de lo público. Es decir, en México durante el siglo pasado hubo mucha construcción de lo público, hubo mucha inversión en la arquitectura pública, ¿no? Desde la vivienda social o la vivienda pública hasta grandes infraestructuras, ciudad en general. Y eso hizo que la sociedad en general en general. reconociera al arquitecto que hacía esas cosas, ¿no? El que hace la ciudad que yo tengo es un arquitecto. Y eso, de alguna manera, creo que todavía cala en algunas generaciones, ya cada vez es menos diluida, pero ahora cada vez, no digo que ya no exista, sigue existiendo, pero digamos que hay como también una relación entre el arquitecto como un ser pensante que resuelve problemas sociales. Y yo creo que Ah, eso bien. también viene, y esto es una especulación mía, pero viene desde el momento en el que la Academia Nacional, por ejemplo, no sé si en Argentina la hay, creo que me imagino que sí, que es donde se reúnen, no sé, el historiador, el premio Nobel de no sé qué, con el historiador de no sé cuánto, con el sociólogo y el antropólogo y no sé qué, hablar y a teorizar sobre la sociedad mexicana o la sociedad argentina. Desde hace unas décadas para acá, hay unos arquitectos como miembros de número. Entonces eso también ha hecho que el arquitecto forme parte como de esa, no sé si De esa discusión, junta. de esa junta donde ya yo formo parte de algo que puede ayudar a resolver temas de otro tipo y no solamente el edificio o el espacio, sino más bien un tema más integral o qué sé yo, pero creo que eso ha pasado más recientemente, pero sí hay como una noción del arquitecto como algo que incide en lo cultural. Bien. Bueno, y para terminar, ¿qué harás mañana miércoles en México? ¿Qué hay para hacer? ¿O qué harás vos? Bueno, no, ¿O, creo que o cómo nada, está México con la pandemia?
no, si bien se ha flexibilizado un poco, ya por lo menos se puede ir a comer o puede salir un poco, eh, pero más que eso, nada, o sea, al final no sé qué haré, de repente ir a comer algo, pero no puedes hacer mucho, está todo, todavía no hay espectáculos públicos de nada, no, ¿Estás sí, vacunado? la primera dosis, sí, ¿De qué? de AstraZeneca, Mira, ¿te hizo mal? Mira que mucha gente que le hizo mal sí, hasta AstraZeneca. sí, estuve 3 días muerto. Ah, ¿en serio? ¿Con fiebre y Sí, todo? sí, sí. ¿Ya tenés turno para la 2? Sí, la primera semana de septiembre me toca. Ah, bien. ¿Y cómo se manejó el Eh, tema de la... Porque Ciudad de México, ¿cuántos millones son de habitantes? bueno, si sumas como todo el anillo periférico, son 24, por ahí Wow. 20 millones, sí. O sea, en el día a ¿Cómo se día hay armó la 20 millones. vacunación de 20? ¿Cómo viví? ¿Cómo se vivió vacunar? ¿Cuántos No, años tenés vos? yo 34. Ah, así que ya venís como el último de cola. Empezaron por la gente más No, grande para más joven. sí, sí, claro. Sí, sí. Sí. Así que Bueno, sos como el... debajo de mí todavía queda un grupo, que son los Por de hasta eso. 20. Sí, sí. Pero de verdad bastante bien. A mí me sorprendió porque, bueno, yo no me lo esperaba. O sea, yo decía, a mí me vacunan el año que viene. Pero realmente funcionó muy rápido, ha sido eficiente. El 70% de la población que ha estado llamada a ser vacunada se ha vacunado, o sea, lo cual está muy bien. Eh, claro, todavía hay, por ejemplo, mi dosis no está completa y casos como esto todavía faltan, ¿no? Y Pero por lo menos que, posiblemente vamos a necesitar una tercera, dicen ahora, ¿no? claro, es probable, pero sí está muy bien, o sea, creo que ha funcionado, porque no solamente son los veintitantos millones aquí, son los ciento y tantos Sí, sí, millones que hay dentro del sí. país. Entonces, claro, pero la verdad, a mí en ese caso de la pandemia me sorprendió mucho la forma en la que se abordó, o sea, como que lo han hecho Sí. bien dentro de lo que cabe. Y estos centros de vacunación para 24 millones de habitantes, cuando llegaste, ¿cómo eran? ¿Cómo te sentías ahí dentro? No, O, no, o lo ya que... están como, o ya están como acostumbrados a de golpe, bueno, que haya 500 personas en un mismo edificio haciendo lo Ah, mismo. sí, 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 no. Por ejemplo, a mí me tocó en uno cerca de mi casa, que había, no sé, 5.000 personas ese día. Pero lo que te decía, te acostumbras a la escala. Sí, sí, por eso, estás Pero, acostumbrado. pero yo tardé desde que llegué allí hasta que me fui yo con la vacuna puesta 22 minutos. O sea, Claro. y vacunaron en simultáneo a 5.000 gente, ¿ah? En esos 22 minutos. Y eso te habla un poco, claro, hay una logística enorme, hay miles de voluntarios, no sé qué, o sea, al final Y vos hay... como, vos como arquitecto, qué mirada tenías de eso? ¿Qué mirabas? ¿La estructura? ¿Qué era lo que te No, decías, bueno, voy a aprovechar a mirar algo? ¿Qué mirabas de todo eso? no, yo creo que lo que miraba era cómo movían a la gente, o sea, cómo Bien, mover a la gente desde su entrada hasta que sales, ¿no? Y de qué manera lo haces, porque realmente la infraestructura donde lo hicieron sí es un centro de convenciones, pero tampoco es que, no sé, me parecía como muy ¿y por qué raro. te llamaba la atención el movimiento qué veías en el movimiento de gente? No, la velocidad con la que dicen tenemos que estar vacunando, no sé, 5.000 personas por hora o por media hora, no sé. Y tú dices cómo lo hacen y ya lo entiendes. O sea, cuando ves que tienes a un montón de gente casi que arriándote y vete por aquí, haz esto Tipo y vaca, siéntate vaca, acá. mu, mu. Sí, sí. Y eso, claro, te demuestra que hay primero un protocolo de logística enorme detrás y segundo pues que están preparados. O sea, creo que eso era otra de las cosas que revisaba hace no sé cuántos años, que fue lo de la otra gripe que dio, la aviar, creo, o la, O la B, ajá, ¿no? la H1N1, no sé qué. Sí, México fue pionero en la logística, o sea, fue como el que diseñó el know-how de la logística de cómo se prepara un proceso de vacunación. Pero yo creo que es por eso, o sea, porque tienen que vacunar a tanta gente tan rápido que pues se idean unos protocolos y unas formas que a cualquier país que tiene 10 veces menos población le funciona. Y la verdad creo que en ese tema en específico ha funcionado, está muy bien. Y bueno, a ver si es que va a venir la ¿Y tercera qué dosis pasa o no. con el aeropuerto de México, con el nuevo, ¿sabés algo de eso? Bueno, ¿Por qué te reís? no, porque Hay un bueno, contemos, ¿no? Creo que hay un aeropuerto nuevo, sin estrenar, sin usar, ¿no? no, o sea, ¿Cómo? hay un aeropuerto que lo proyecta Funciona ahora.
Que sí, que lo proyectó, no, pero no está terminado. Lo proyectó Fernando Ah, Romero con Foster. sí. Ese edificio quedó a la mitad. O sea, ahí quedaron unas estructuras y lo pararon. Ah, sí. Por una decisión política. Eh, Sale este nuevo presidente y dice esto no va así, y lo para y manda a hacer otro. Está Así. jodiendo. No, Ah, no, sí, es. sí, sí, manda a hacer otro, pero el otro que son unos galpones militares, o sea, no hay mayor reflexión detrás. Y bueno, hay un ejercicio polémico de por qué todo esto. Al final es una decisión política que, bueno, que puede estar amarrada a connotaciones económicas, etcétera, pero ¿No? ese sí está parado a la mitad. No, no se Ah. va a terminar de construir ni nada. Están viendo qué hacer si hacen un parque o algo allí, porque no. Pero ¿por qué? No, era muy malo ¿qué, por los costos? Dijeron no lo vamos a hacer más. Bueno, al parecer está saliendo más costoso parar el aeropuerto que hacerlo, porque digamos, había inversionistas extranjeros, según entiendo, no soy experto en el tema, Sí, sí. pero hay inversiones extranjeras que dijeron, pues si el aeropuerto lo paras, me tienes que indemnizar. Y resulta que en las indemnizaciones, demandas y bla, 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 sale más caro pararlo por todo lo que tienen que pagar que lo que faltaba para terminarlo. O sea, es una cuestión tonta lo que se hizo. Pero es una promesa de campaña del presidente de turno de que ese aeropuerto no se iba a hacer. Y pues ganó la presidencia y a los pocos meses, años, dijo aquí, hasta aquí llegó y lo paró, literalmente. Entonces, claro, hay una discusión de que si se habían gastado mucho, de que si se iban a terminar gastando más, en fin. Pero bueno, a la Ciudad de México efectivamente sí le hace falta una infraestructura aeroportuaria más robusta, la que tiene, digamos, un aeropuerto gigantesco, con dos El terminales Benito Juárez, gigantescas, ¿no? sí, sí, el Benito Juárez, con dos terminales gigantescas, en fin, pero todavía ya se queda corto. O sea, ya se queda corto para una ciudad de tantos millones de habitantes y este aeropuerto hubiese ayudado como A a- descomprimir. sí, pero bueno, a ver en qué termina lo que van a hacer, pero ahí está. Bien. Ah, yo pensaba que estaba vacío y que no lo inauguraba, no sabía que estaba cortado por la mitad. No, no, está parado, sí, Peor todavía. sí, sí. Bueno, Muy bueno, bien, continuaremos en otro momento. seguro, muchas Muchísimas gracias gracias. a De ti, nada. estamos hablando, ¿no? Y vamos a estar hablando. Y mañana lo tengo a Carlos Gómez Sierra, que es un arquitecto de Corrientes, acá de Buenos Aires. Ah, Así que bueno, buenísimo. nos Un vemos pronto gusto. por ahí. Igualmente. Gracias, igual, Chau, gracias chau. a todos, chao. Gracias. Chau.